Bueno, soy Alfonsina Maldonado, deportista paralímpica uruguaya, tengo 35 años y hoy vengo a compartir parte de mi experiencia con ustedes y ojalá pueda ayudarlos en este emprendimiento que me parece realmente una locura. Bueno, mi historia comienza el 1 de mayo de 1985, cuando mis padres vinieron a casa de unos amigos a pasar lo que es el 1 de mayo, ¿no? Que fin de semana largo o yo qué sé. Y bueno, ese día llovía y mi madre encendió una vela porque hubo un corte de luz. Y lo que sucedió después fue que cuando me escucharon llorar, la vela al parecer se había caído y había prendido fuego lo que era la cuna desde abajo, y a lo que yo estaba envuelta en los rebozos de lana y demás, y eso automáticamente se prendió fuego todo. Me quemé la mano se carbonizó y luego el brazo es reconstruido. La cara también la tengo quemada, que hoy en día no tengo absolutamente nada. La cabeza, del lado izquierdo, hay una parte que no tengo pelos, pero que tampoco se nota. Y luego tengo mi cuerpo totalmente injertado. Me han hecho infinidades de tratamientos. Estuve 32 días en coma, viví 1 año y medio en una incubadora y hasta los 5 años viví en el Centro de Cuidados Intensivos del Hospital Militar, donde me tenían despierta ciertos días y ciertos días en coma inducido, por lo que es un tratamiento para un niño quemado o para cualquier persona quemada. Yo siempre cuento que es de los dolores más fuerte que una persona puede experimentar o que cualquier ser vivo puede experimentar. El quemarse, sobre todo la quemadura sigue quemando por 72 horas, y luego lo que es el tratamiento. Muchas veces me dicen, qué suerte que fue de pequeña. Lo que ha sido el tratamiento de niña, una niña que no tiene comprensión de lo que es el dolor, de por qué vive en una sala de aislamiento, por qué nadie la puede tocar ni abrazar, no puede jugar, y que cuando se despierta está atada. Entonces, para mí ha sido lo más difícil de superar, lo que viví hasta los 20 años que me han hecho tratamientos, pero sobre todo esa infancia donde no te tocaban, donde vivir en un centro de cuidados intensivos, donde te despiertas y te acuestas agonizando y escuchas a otros niños en la misma situación, es algo que son cosas que nunca en tu vida te la vas a olvidar. Y nunca me voy a olvidar de los 4 raspajes al día que me hacían y que ya sabía los horarios cuando me venían a buscar. Lo único que recuerdo de esas instancias, de cuando me tenían despierta, era que muy pocas veces venía mi cirujano, mi ángel de la vida, el doctor Mario Arcos, y él era el único que me llevaba a las salas de curaciones a UPA. Y me decía, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo le decía, atleta olímpica. Y él me decía, los atletas olímpicos no lloran. El sueño de ser olímpica, yo vivía en sala de aislamiento y estaba siempre sola y tenía la tele. Y yo siempre miraba Juegos Olímpicos y competencias. Soy de Florida del campo, una chica que creció en el campo, de clase media baja. Fui a la escuela a caballo, donde todos estudiábamos en el mismo salón, un maestro para todos. Vengo de un lugar donde soñar tan grande en una de las disciplinas más caras del mundo era imposible, ya partiendo la base de mi familia. Y luego que fui creciendo, yo siempre aferrada a ese sueño. Lo único que escuchaba a mi alrededor era que eso no se podía, que era imposible, que estaba loca y demás, pero como nadie sabía lo que para mí significaba ese sueño, así que me fui con 21 años, 365 euros, que era lo que me podían dar, y sí tenía algo muy claro el día que me subí a ese avión, que no iba a volver a mi país hasta estar en unos Juegos. Ese era el objetivo. Que sí, el camino en Europa ha sido muy duro, sobre todo donde trabajar en centros hípicos de alto rendimiento, entrar en un centro hípico de alto rendimiento es, bueno,
hay que esforzarse muchísimo, te levantás a las 5 de la mañana, te acostás tardísimo, limpiar 20.000 boxes, preparar caballos, montar potros. Y yo tenía que estar a la par de ellos para demostrar que la oportunidad que me estaban dando realmente la valoraba y me esforzaba y hay que esforzarse y me autodecía tenés que hacerlo porque es parte del camino y nada, y llorar para el siguiente día levantarse cada vez que me pasaba algo. Esto es parte del camino, nada más. Cada vez que tenía un problema, ¿qué debo aprender de esto? Nada más. No lo tomaba como una dificultad, como un obstáculo, ni nada. Simplemente, bueno, por algo está acá, hay que superarlo y continuar. Pero sobre todo, siempre he sido muy determinada, ¿no? Jamás ninguno de esos obstáculos me ha desviado de lo que quiero hacer, porque cada noche me acostaba a soñarme en unos Juegos Olímpicos. El día que me enteré, yo creo que lloré casi 5 horas seguidas, porque solo yo sabía lo que me había esforzado físicamente y emocionalmente para estar ahí. Y solo yo sabía cuántas veces había soñado eso. Ese día, después de llorar y calmarme, llamé a las personas que habían estado en mi camino desde siempre. Las personas que habían confiado en mi locura y que no pensaban que yo era una loca que decía voy a ser olímpica y no tiene ni un par de botas. Yo me presentaba en los lugares sin ni siquiera un par de botas y decía voy a ser olímpica y ellos dirán como esta, ¿qué toma, no? ¿Qué toma esta chica? Porque muy normal no es la loca. Entonces ellos, me acuerdo que ese día lloraban conmigo y abracé nuevamente, o sea, cuando llegué a la cuadra, abrazar a mi campeón, abrazarlo muchísimo porque era un caballo muy difícil, muy complejo de montar, que me había enseñado muchísimo. Recuerdo que el día que me lo dieron como patrocinio para ir a los Juegos de Río y cuando llegó a Portugal, mi entrenador, que es un gran maestro, me dijo tu trabajo a partir de hoy va a ser ir todos los días a la cuadra, las horas que quieras, mirarlo y decirle, sos el mejor del mundo. Al caballo. Sos el mejor del mundo y vos autodecirte que montás el mejor del mundo. Entonces cuando te subas te vas a sentir, pero si estoy en el mejor del mundo. Porque era, bueno, ahora ya no es así, ahora lo monta una niña de Andalucía, Lucía, pero en ese momento era un sacado mental total. El caballo nunca había competido, bueno, en fin, era muy poderoso y sobre todo tenía algo muy particular. Él de pequeño se había quemado la mano izquierda. Entonces tenía algo que nadie se había dado cuenta, que claro, que cuando te montabas en frío, él hacía un gesto como de cojo. Y yo le digo, no es que está cojo, él es quemado y la piel la tiene tensa. Hay que hidratarlo. Si la piel no está hidratada, le tira y por eso hace eso. Y nos entendimos muy bien con él. Tanto así que él, bueno, era una cosa conmigo maravillosa. Y bueno, después el día desde el momento que lo vi llegar a los Juegos de Río, cuando lo vi bajar de ese camión que venía del aeropuerto, él llegó a las 2:30 de la mañana. Yo me fui de la Villa Olímpica a recibirlo. Cuando lo veo que llegó en el primer camión y abren la puerta y él saca la cabeza para afuera con los ojos así de locos que no sabía qué le pasaba y le silbo y me empieza a relinchar, yo sé que él se había esforzado tanto como yo para darme ese gusto. Y el día que por primera vez en mi vida me pongo el traje oficial de una chica olímpica, empecé a temblar ya, empecé a perder
varios sentidos, se me nublaba la vista. Y cuando llego a la cuadra, que él estaba listo con mi entrenador, le digo a Francisco, ¿está nervioso Da Vinci? Y me dice, Da Vinci no sabe que está en unos Juegos Olímpicos. La única que sabe eres tú. Él está bien. Y bueno, él me pone el micrófono para la clase y en ese transcurso de los boxes a la pista, yo lloraba. Y el entrenador tuvo que decidir sacarme la radio porque yo no entendía lo que él me decía. Mi emoción era tan desbordante, tan desbordante. Mi familia, mi abuela, que nunca había tomado un avión, se había tomado un avión para irme a ver. Ellos nunca me habían visto montar y estaban ahí. Entonces era todo tan especial que yo no pude hacer más de lo que hice. Me hubiese gustado defender a mi país de otra forma, y siempre lo digo. Hice lo que pude, pero la emoción me desbordó. Yo lo único que hice ese día fue confirmar: los sueños existen para cumplirlos. Sobre todo esa niña que la venían a buscar 4 veces al día para curarla, soñaba eso y yo no podía defraudarla porque qué fuerte que era.